Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora Bueno. sí. Con este no se ve el access. No sea amplia, no sea grande. Ahí está. Bueno, la base de datos algunos supongo que ya la conocen porque han cursado la materia y hay otros alumnos que sí que la cursan por primera vez no han tenido conocimiento de la base de datos, por lo tanto, de acuerdo a lo que dice en los videos, tendrían que haber, haber visto cómo interactuaban con la base de datos para poder comprender qué es lo que la misma almacenaba. Bueno, tengo clavo del Axis ahora. Bueno, sí, este maldito. Voy a dejar de compartir un ratito. Discúlpenme. A ver. Bueno, comparto nuevamente. ¿Estamos ahora con el Access a la vista? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Bueno, si ustedes tienen que empiezan a trabajar con una base de datos que desconocen, ¿qué es lo primero que van a hacer para darse cuenta qué contiene la base, cuáles son de toda la información que hay almacenada, las tablas que podemos llamar de dimensiones y cuáles serán las tablas de hechos? ¿A dónde van por primera vez cuando se encuentran con una base de datos? A las Las relaciones, profe. relaciones. Muy bien, vamos a herramientas de base de datos, a las relaciones. Correcto. Si el esquema de relaciones está armado adecuadamente, vamos a encontrar en la parte central aquellas tablas de ¿qué? De hechos y desprendiéndose de ellas, algunas de hechos y muchas dimensionales. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las dos tablas de hechos más importantes que ustedes encontraron dentro de esta estructura? Una tabla de hechos, si la Una de analizamos, transacciones, bien, y o sea, todas las que son de transacciones en bien, realidad. todas las que son de transacciones, que en realidad acá hay tres, que tenemos transacciones propiamente dicho, que vendría a ser un tipo de información similar a la hoja transact del mini gestión, una transacción es detalle, que sería similar a la hoja detalle del mini gestión, y una transacción es fondos, que sería similar a la hoja fondo del mini gestión, con alguna otra vinculación con alguna dimensión. ¿Sí? Esas serían básicamente las tres tablas de hechos que podemos mencionar. Si bien esta es más granular o más detallada que esta transacción, pero esta sigue siendo de hecho. Y a partir de ahí tenemos todas aquellas tablas que son dimensionales. Por ejemplo, personas que a su vez tienen dimensiones a un nivel superior, como localidades, condición de IVA, calificación, etcétera, ¿sí? Los ítems, que es una tabla de dimensiones, tiene a su vez otra dimensión superior, familia, y esta a su vez tiene otra dimensión, actividades afín, ¿sí? Esa es la forma en que ustedes se tienen que empezar a ambientar con los datos que están almacenados. Sabiendo esto y a su vez analizando las relaciones, dándole clic y con el botón derecho modificar relación, podemos ver cuál es el campo que está relacionado en cada tabla, cuál es la tabla principal y cuál es la tabla secundaria, y a su vez cómo es ese tipo de relación, si tiene integridad referencial, que la debería tener siempre, si tiene o no el actualizar en cascada, y si tiene o no habilitado el eliminar en cascada.
Cada una de estas, ustedes tienen que ya saber por los videos que han visto o que deberían ver, qué significa cada una de ellas. No vamos a entrar en ese tema, sino que nos vamos a abocar al análisis de lo que está almacenado. Bien, hecho esto, es decir, ambientándonos con esto, nosotros vamos a empezar a mirar un poco en detalle qué contiene las tablas de hechos principalmente, porque de ahí nos vamos a dar cuenta con cuál está la relación de alguna o más dimensiones, pero las de hechos van a ser las que nos van a permitir, o generalmente con eso vamos a trabajar, para extraer datos de tipo o de análisis de tipo numérico, ¿sí? Para sumar, para contar, etcétera. Bien, entonces, hecho este paso, en donde nos ambientamos, yo acá lo hago rápido, pero se pueden detener, viendo cada una de las relaciones, ¿sí? Porque esta relación o este campo o esta tabla, condición IVA, tiene dos relaciones, en las cuales en las dos es clave principal, ¿sí? Fíjense, tiene una relación ¿con qué? Con personas. ¿Por qué? Porque cada persona, sea física o jurídica, que va a estar en la base de datos, vendría a ser la tabla tercero que teníamos, cuentas que teníamos en minigestión, tiene datos como el nombre, la dirección y entre otras cosas tiene la condición en IVA. Pero también esa condición en IVA tiene un vínculo con ¿cuál? Con transacciones. Bien, a una pregunta. ¿Por qué si en transacciones yo tengo el ID persona, es decir, tengo el vínculo entre transacciones y personas, y por consiguiente a través de persona puedo saber cuál es la condición de IVA? ¿Por qué creen ustedes que en la tabla transacciones se vuelve a poner la condición de IVA con vínculo directo de uno a varios con la tabla condiciones de IVA, en donde se saltea en esa relación la tabla persona? ¿Por qué les parece a ustedes que ocurre eso? ¿Por qué está armado así esto? ¿Es una redundancia? ¿Ha sido un error en la creación de base de datos? ¿O tiene alguna explicación que a ustedes se le ocurra? Que puede cambiar, profe, con el tiempo, la condición de IVA. Correcto. O sea, si nosotros asociamos únicamente la condición en IVA a la persona, un sujeto físico o persona humana o persona jurídica podía haber iniciado su actividad con la condición de IVA monotributista, ¿sí? Por lo tanto, si no estuviera esta condición acá, todas las transacciones a las cuales ha tenido participación esa persona, quedarían relacionados con la condición monotributista. Después de un tiempo, esa persona pasa a condición de responsable inscripto, o viceversa, puede haber empezado como responsable inscripto y pasar a monotributista. ¿Y qué ocurre? Si yo no creo la relación, o si no estuviera creada la relación en donde en la transacción queda asentada la condición de IVA vigente al momento de la transacción, si no estuviera ese campo, ¿qué pasaría? Cada vez que yo quiera saber qué condición en IVA tenía el sujeto en cada transacción, tendría que recurrir a personas. ¿Y esta qué condición IVA tiene? La última, la vigente. Razón por la cual no podría saber nunca si en las primeras operaciones que realicé tenía la misma condición o distinta a la que tiene actualmente. ¿Sí? Bien. Entonces, está claro eso, ¿no? Aquello que me respondió hay una sola persona, una sola alumno, pero está claro por qué, ¿sí? Bien. Y así como eso puede haber alguna otra tabla que tenga más de una relación, o sea, relación con más de una tabla, siendo generalmente esa tabla la tabla que constituye la clave principal de la relación. Bien, esta ventana de relaciones sirve específicamente o básicamente para eso. Si bien yo puedo ver qué campos hay, no es la mejor forma de analizar el contenido en cuanto a tipos de campo y características de la información que está almacenada en cada tabla. ¿Para eso qué hago? Me voy a cerrar porque no queden tantas cosas abiertas. Abro la tabla en modo ¿qué? Diseño. Y ahí puedo ver campo por campo es lo que contiene y qué tipo de dato es, ¿sí? Este es un ID, es número entero largo, ¿sí? Es requerido sí, indexado sí, sin duplicado, por lo tanto nunca se va a repetir el ID, por lo tanto va a pasar a ser, como está indicado acá, la clave principal. Después hay un campo ID transtipo, después está una fecha,
Después hay una fecha de registro, ID persona, que ya vimos con qué se relacionado, ID condición de IVA también, ID comprobante, imaginamos con qué se va a relacionar. Letra, en principio es un texto corto, no debería ser un dato relacionado, sino que debería ser un dato que se carga. La serie lo mismo, el número también. El ID, si dice ID, por ahí nos da la idea de que está relacionado con otra tabla, donde esta es la clave o la tabla de la clave, la clave secundaria, y la otra, que se llamará condición financiera o algo parecido, será la tabla de la clave principal. Recargo descuento, aparentemente es un dato que se carga. La moneda tiene ID, por lo tanto me da a entender que habría una tabla relacionada. O sea, esto porque está organizado así para que sea entendible para alguien que se encuentra por primera vez con esta base de datos, pero no siempre están los campos puestos de esta manera. Lo que sí es una recomendación y es interesante trabajar de esta manera. ¿Para qué? Para que los campos sean lo más claro posible con su nombre de lo que almacenan. Y a su vez, anteponiendo el ID, nos está dando la pauta de que hay una relación con otra tabla. ¿Cuál será la otra tabla? Y en principio trataremos de ponerle al campo el mismo nombre de la tabla para saber cuál sería la tabla con la cual tiene la relación. Pero bueno, eso ya todo, como esto es libre, uno puede escribir lo que quiera en cuanto al nombre, cuando la crea la tabla o a posteriori. Bueno, puede haber otras cosas y no necesariamente va a quedar tan claro como está acá. Total grabado, total no grabado, total IVA, etcétera, etcétera. IVA computable, no computable, total registro especial, total. ID usuario, habría otra tabla. ID vendedor, habría otra tabla. Escontado. ID transporte, habría otra tabla relacionada. ID canal, habría otra tabla relacionada. Factor cuenta corriente, factor stock. ¿Hay alguien que vio por primera vez esta tabla de los que están presentes en la reunión? Esta tabla, no, esta base de datos. Sí. Bien. Sí, sí. Bien, ustedes si analizan esto, ¿qué entienden que puede haber ahí? Y para generar asientos y registrar los movimientos de stock. Bien, vamos a ver los datos ahora. O sea, la misma tabla, pero ya con la información, con los datos almacenados y no con el diseño. Bien, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, o teníamos en el mini gestión, teníamos por cada comprobante un campo que decía D o H, si era debitado o si se debitaba o se acreditaba? Bueno, acá pasa algo parecido con este dato. Factor cuenta corriente. Factor cuenta corriente puede tener 1, pero puede haber alguna que tenga -1, como por ejemplo de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, algo parecido a lo que nosotros poníamos como D y H en el mini gestión. El 1 es débito, el -1 es crédito. Factor de stock, ¿qué se supone que es el 1? ¿Va a afectar a qué? Al movimiento físico de los productos. ¿El 1 qué va a significar con respecto al stock? ¿Que aumenta o que disminuye? Que aumenta. Aumenta. Que aumenta. Y el -1 que disminuye. Correcto. Entonces, fíjense, acá tenemos uno que tiene -1 en el factor de cuenta corriente y un 1 en stock. En principio, así, con esos dos datos, ¿qué podemos suponer de qué tipo de operación se trata? Va acreditado Una y a su vez Una en el compra. stock aumenta. ¿Una compra? Pues, exacto, lo más probable es que sea una factura de compra, ¿sí? Bien, pero ese dato no nos sirve a nosotros para identificar, o sea, sí nos serviría, pero no de manera inequívoca, para identificar qué tipo de operación se trata. Para eso tenemos un dato específico, que es este. ID transtipo. Si tiene un ID como formando parte del nombre, va a haber una transacciones tipo. Y ahí sí, bueno, no era un coso, era un cobro, ¿sí? Si hubiera tenido un 1, hubiera sido una compra. Es decir, nosotros vamos a saber si este registro que está acá es una operación de qué. Este que tiene 4 es un cobro. Si tiene un 2, es una venta. Si tiene un 1, es una compra. Si tiene un 3, es un pago. Y después hay otros. Pero en principio nosotros, a los fines del primer análisis que vamos a hacer sobre la base de datos y sobre lo que le pedimos, lo vamos a organizar o vamos a trabajar básicamente con estos 4. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera saber acá si se trata de una
Venta, voy a analizar esto. Si bien, para hacer algunos cálculos me va a hacer falta contemplar alguno de estos factores, o ambos, pero no van a ser los que me van a filtrar a mí por el tipo de operación. Yo para saber, y me dice, a ver, obtenga todas las ventas del periodo tal de tal cliente, que es una de las consignas. Bien, bueno, entonces yo digo, acá voy a filtrar las que tienen, ¿qué? Un 2, ¿sí? Filtraré acá las tipo 2. Lo estoy filtrando sobre la tabla, no estoy haciendo una consulta, ¿sí? Y ahí me quedan todas las que son ventas, ¿sí? Acá tengo la fecha en que se realizó, que también la podría filtrar, y todo lo que yo haga acá va a ser filtro sobre la tabla, que es un filtro transitorio, es decir, como si yo le aplicara un autofiltro a una lista de Excel, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí. Bien, vamos a sacar los filtros. Bien, y vamos a empezar a leer las consignas para empezar a ver cómo nos manejamos o si entendemos o entendieron todo lo que está almacenado en la base de datos, o al menos lo que nos hace falta. Bien, las consignas decían que ustedes tenían que resolver. Elabore un listado de todas las operaciones, ventas y cobros que se realizaron con el cliente Villa Química y de número 1348. El listado debe mostrar la fecha, la sigla del comprobante, la letra, la serie, el número y el total. Ordene la información resultante de manera ascendente por fecha y número de comprobante. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a consulta acá? Acá estábamos en las tablas. Para crear una consulta nueva, ¿qué hacíamos? En crear. En crear, y acá Crear. tenemos distintos objetos con los que podemos trabajar. Tenemos el asistente para consulta, que es para la primera vez, por ahí me puede ser útil porque me va preguntando de qué tabla quiere sacar, etcétera, etcétera. Y cuando ya tengo un poco de manejo, uso directamente el diseño de consulta, en donde yo, de acuerdo a la información que me va solicitando el enunciado, voy a ir viendo de todas las tablas que están acá, cuáles son las que voy a llevar a la cuadrícula, o acá al lienzo, para luego bajar campos a esta cuadrícula. Bien, entonces, ¿qué decía? Un listado de todas las operaciones, ventas y compras que se realizaron con un cliente determinado. El listado debe mostrar tal cosa, fecha, sigla, o sea, qué tipo de comprobante es, FAC, PAB, lo que sea, letra, la serie, el número y el total. Bien, y después de eso le tengo que dar un orden. ¿De dónde vamos a sacar las ventas y los cobros? De todas las tablas, ¿cuáles son? Vamos a trabajar con qué tablas, básicamente. ¿De cuál vamos a partir? Transacciones. De una de hecho, transacción. Perfecto. La tabla de transacciones. ¿Qué tenemos acá? ¿La fecha? ¿Nos hace falta la fecha? Sí, nos pedía la Sí. fecha. Sí. Y el ID ¿Qué más nos tipo. pedía? Letratipo, ¿no? Y de trantipo. ¿Por qué lo vamos a poner? Si no nos Para dice que filtrar. mostremos. Pero ¿Cómo? para filtrar los cobros y los Bien, pagos. porque si nosotros no filtramos, va a mostrar todas las transacciones que hay y a nosotros nos interesa que sean las ventas y los cobros. Si no recuerdo mal, las ventas, ¿cuáles eran? El 2. El El 2. 2. El Perfecto. 2. Entonces le digo, perdón, le digo acá en el criterio que me muestre las ventas. ¿Y qué más me Ventas tiene y que mostrar? cobros. O 4, porque eran también los 4. cobros. Bien, 4. ¿por qué O y no I? Y porque es una Porque es cosa o la uno u otra. otro. Porque no Los dos no se existe. puede. Exacto, porque yo tengo que mostrar las ventas, pero también tengo que mostrar los cobros. Entonces es estas más estas. O sea, las ventas más los cobros. Por lo tanto es O. Y yo no podría poner un caso, en este caso no me mostraría nada si yo pongo un I, porque no hay ninguna transacción que sea 2 y 4 a la vez. ¿Sí? El I serviría cuando se trate de columnas distintas o que sea, por ejemplo, entre tal fecha y tal fecha, por ejemplo. Entonces acá pongo O4. ¿Sí? ¿Lo puedo poner así o de qué otra forma? Abajo también se puede Abajo. poner. Abajo también. Dice Bien, O. puedo ponerlo así. Y acá pongo poner el O, que ahí dice acá a la izquierda.
Exacto. 2 o 4. Vamos a dejarlo así transitoriamente. ¿Qué más me pedía? La La sigla sigla del del comprobante. Bien. La sigla del comprobante. ¿Está en transacciones? No, está en No, la tabla de está en la comprobante. de la El tabla. comprobante. Transacciones de detalle. Está IDCPR. ¿Sí? ¿Pero qué es IDCPR? ID comprobante. Debe ser un código. Por lo tanto, debe haber una tabla que se debe llamar comprobante, ¿o no? Claro, la de comprobante. Bien. Entonces, La para sacar traemos. el nombre del comprobante, voy a tener que llevar la tabla comprobante. Exacto. Porque esto, si yo pongo, lo vamos a poner, y vamos a poner la sigla, y vamos a ver, ¿y qué pasa? El ID comprobante es un 1, no me sirve, no sé si es FAC, FAB, lo que sea, ¿no? Bien. Entonces le erré acá, el 2 me muestra compra. ¿Qué era? ¿Transacciones tipo cómo era? 2 era ventas. 2 ventas. Ah, está bien. FAC me muestra FAC. Está bien, perfecto. No, me quedé con mi. Bien. 2 o 4. El ID comprobante lo saco, ¿sí? Para sacar un campo que ha agregado a la cuadrícula, lo selecciono, aprieto suprimir y lo elimino. Bien. Sigla. ¿Qué más? Letra, Letra, número, número, serie, número y total. Bueno, la letra En debe estar transacciones. acá, acá está, la abajo. O sea, la puedo arrastrar o si le doy doble clic, automáticamente la agrega a continuación. La serie, El número. el número y Y el el total también de y el total que transacciones. debe estar más abajo. Ujú. Total. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, tengo, si yo hago esto y la ejecuto a la consulta, ¿qué me va a mostrar? Todo lo que hay. Claro. Transacciones de ventas más las transacciones de cobro que están acá con recibo. Pero la consigna decía, no, no todas, solamente las de un tercero o cliente en particular. ¿Qué cliente? El 1348. Villa Quinta. 1348. Bien, yo tengo que traer la tabla terceros acá para hacer ese filtro o con lo que tengo acá me alcanza. Por ID de personas. El ID El ID personas. persona. Ahora, si yo lo quisiera filtrar por el nombre, sí tendría que traer acá, ¿qué otra? La tabla personas, que tiene su vínculo, y poner el nombre y filtrar por el nombre. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Entonces, bueno, esta la voy a sacar. No hace falta. Y en ID personas, ¿qué código era? Repítanmelo, por favor. 1348. 1348. Perfecto. Ahí está. ¿Está bien así? No, yo lo ¿Por qué? puse en el 2. No se debería mostrar. No se va a mostrar el criterio 2, sino. ¿No se va a mostrar o se va a mostrar? A ver. Se va a mostrar, pero no se va a mostrar. pero para Entonces, todos. abajo hay que poner también 1348. Claro, a eso me Ah, refería. bien. Tanto Abajo. para Bueno, los factorías. perfecto. Bien. Si yo hago así, 2 o 4 en 2 filas distintas, el criterio del tercero tiene que estar en las dos. En las dos, sí. ¿Sí? Porque si no, ¿qué haría? Me muestra todas las ventas, si no estuviera esto, como no estaba recién, de cualquier cliente y solo los cobros del 1348. ¿Está claro? Sí. Bien, perfecto. Ahí estoy viendo las ventas y los cobros del cliente 1348. ¿Sí? Acá por acá aparece una nota de crédito, acá aparecen los recibos. Sin embargo, todos los importes aparecen con signo positivo. Y sabemos que una factura de venta es un débito y un recibo o una nota de crédito es un crédito. Y que estaría bueno que se vea negativo para que yo sepa si está sumando o restando o no. Hay que multiplicar el Sí. total por el factor. Bien, multiplico el total por el factor. ¿Eso qué lo hago? Poniendo acá total por... No, yo uso el No. generador. Bien, tengo que ponerle un rótulo y luego digo, este título va a contener total por factor cuenta corriente, si me acuerdo el nombre, ¿sí? Si el nombre lo puse bien, automáticamente lo pone entre corchetes, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
que este total que yo escribí hace referencia a un campo que existe en alguna de estas tablas, y este factor cuenta corriente que yo escribí hace referencia a un campo que existe en alguna de estas tablas, que sin duda es la tabla transacción. ¿Sí? Entonces, si ahora yo lo ejecuto, voy a tener algunos importes positivos y debería tener algunos importes negativos. ¿Sí? Eso sería la forma correcta de haber resuelto esta consigna. Acuérdense, si tengo que usar importe o monto, sea de donde sea, voy a usar factor de cuenta corriente, multiplicando. Si tengo que trabajar con unidades de producto, cantidad, no necesariamente unidades, voy a usar esa cantidad multiplicada por el factor de stock, ¿sí? ¿Para qué? Para que me dé el sentido que tiene esa cantidad respecto del movimiento o del stock. Si es positiva, incrementará, si es negativa, disminuirá. ¿Sí? Bien. Hago la consulta, está bárbara, la grabo. La cierro, me pregunta si la quiero guardar. Si la quiero guardar, me pregunta el nombre. Si yo le doy a aceptar, la guarda con ese nombre. Y si no, le escribo acá el nombre que yo quiero. Consulta A. Vamos a poner mal, así, un poco escrito, pero es para que ustedes vean que le doy el nombre a la consulta. Yo después de esa consulta la puedo editar acá y también le puedo cambiar el nombre y ponerle el nombre que sea más adecuado a lo que contiene, ¿sí? En el caso del examen parcial, ustedes pónganle el nombre del inciso o la consigna que están respondiendo. En el caso de trabajar con esto en la actividad profesional, pónganle el nombre de lo que me muestra, ¿sí? ¿Qué me están mostrando? Ventas, cobros, cliente 1384 era, por ejemplo. 1348. Bueno, los números son los mismos en otro. Listo. ¿Está? Entonces, acostúmbrense. Lo ideal es, así como dijimos, que en los nombres a los campos le vamos a poner un nombre que sea representativo de qué de tipo de dato almacena. Acá también a las consultas le vamos a poner un nombre que nos permite identificar rápidamente para qué le hicimos. En el caso del examen no le pongan esto, pónganle inciso A o inciso B, inciso C, 3, 4, 5, lo que sea, para que nosotros digamos, este está respondiendo a tal, este está respondiendo a tal, y no tenemos que andar buscando, porque a alguno se le va a escribir ponerlo así, otro lo va a poner mal, como lo puse yo, en vez de poner cobros puso cobors, le erró en el número de cuenta, etc. ¿Sí? Entonces, para esta finalidad de evaluatoria relacionada con el inciso o el punto que están respondiendo. Bien, dice luego, perdón, ¿no? Decía que la teníamos que ordenar, no la ordenamos. ¿Qué hago? Voy con botón derecho, vista diseño, y dice ordenado por fecha y por número de comprobante, decía, ¿no? Y número de comprobante de manera ascendente. Bueno, ¿qué hago? Acá dice orden, En el orden. Ascendente. ascendente, ¿y a qué otro campo se lo Y el pongo? número. Número de A comprobante. número. Ascendente. Bien. ¿Por qué va a ordenar primero? Por fecha. Por Por fecha. fecha. ¿Por qué? Porque me prevalece primero lo del lado izquierdo, algo así. Correcto. Siempre va a ordenar prevaleciendo los criterios de izquierda a derecha. Es decir, que si yo quiero que ordene primero por número, tendría que tener el número acá. ¿Sí? Claro. Correcto. Bien. Bueno, ¿vieron lo que hice? Lo seleccioné y lo arrastro y lo llevo hasta donde yo quiero. Bien, entonces ahora vamos a ver. 5 del 10, 5 del 10, la 3 y la 4 y la 5. Después cambia de fecha. El número ya no importa mucho porque cambió la fecha, pero esta que hay 3 en el mismo día, están ordenadas por fecha y dentro de la fecha, cuando la misma se repite, está ordenado por número en forma ascendente. ¿Es correcto lo que nos pedía? Sí, bárbaro. Listo. Solucionamos o dimos respuesta a la consigna. Ahí estaría terminada. ¿Sí? Bien. Si yo quisiera, lo dije hoy, que salga el nombre de la persona, me vengo acá, voy a personas y bajo el nombre a la cuadrícula.
que ahí ya tengo, además del ID, el nombre. Pero el filtro solamente se lo puse en el ID. ¿Está claro? Bien. Con respecto a los criterios, si yo hubiera puesto 2 o 4, que era lo que me habían planteado primero, esta fila la puedo eliminar. Y el resultado debería ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, no importa si de una forma o de la otra está bien hecha lo mismo, pero por ahí es conveniente hacerlo así para no cometer el error de olvidarse en la segunda o en la primera fila de criterios, o en la tercera, de poner alguno de los otros criterios que tienen que ser I. ¿Está claro? Porque esto es, acá es un O, pero esta columna conjugada con este es un I. ¿Está claro? Sí. Sí, ¿Qué pasa si yo, en vez de poner el 1348, me equivoco y lo pongo acá abajo? ¿Cuál sería el resultado? O no. Es Te un O. mostraría. Bueno, ¿qué significa? Y que va a mostrar todas las ventas y cobros Sí, de todos los clientes. sí. Y del cliente 1348 va a mostrar los cobros, las ventas, Todo los lo que compras, haya, los correcto. pagos, todo. O sea, el 1348 no va a discriminar por tipo de transacción, sino que va a mostrar todas, si es que tiene alguna que no sea 2 o 4, y las ventas y cobros van a estar las de todos los clientes, no solamente la de este en particular. Bien, perfecto. Vamos a poner como corresponde, así la guardamos. Para guardar, está clarito que no hay que hacer más nada que cerrar y nos pide si queremos guardar los cambios y listo. Bien. Sigue. Dice, agregue a la lista anterior la posibilidad de filtrar la información preguntando previamente el rango de fechas a incluir en el listado. Bien, ¿qué hay que hacer acá? Ahí hay que, Yo voy a yo trabajar con hice la misma consulta. copiarla y agregarle los parámetros. Bien. Desde y hasta, con fecha y hora, me parece que era el Bien. nombre. Bien, dijeron dos cosas. Tengo que agregarle los parámetros. ¿Qué significa agregar los parámetros? ¿Ir a dónde? los parámetros. Parámetros. Hoja de... Bien, esto sirve para definir los parámetros, ¿sí? Para que después esos parámetros forman parte de la consulta, yo los tengo que indicar o utilizar en alguna de las columnas o campos que puse en la cuadrícula, ¿sí? Como criterio o por ahí como algún elemento para multiplicar, por ejemplo, el importe, ¿sí? Bien, yo podría poner los parámetros acá sin definirlos previamente. No, porque no los va a reconocer. O sea, cuando lo quiere ejecutar me va a decir como un error. Bueno, vamos a ver. Entre. O sea, se puede, pero no se Ah. debería para poder controlar que Bien. el dato ingresado por el usuario sea correcto. Correcto. Esa es la respuesta. Sí se puede, ¿sí? Es decir, yo podría poner fecha desde y fecha hasta, como verán, estoy ahorrando de escribir. Y cuando yo le ejecute, me va a preguntar fecha desde y me va a preguntar fecha hasta. Y no los definía los parámetros. O sea que el hecho de que no estén definidos no quiere decir que no los pueda usar. Pero yo, como buena modalidad de trabajo, yo debería primero definir el parámetro y ponerle un nombre, no como le puse yo, FH, sino fecha desde. Es más, le podría decir cómo lo tiene que cargar, ¿sí? Y lo bueno de esto es que acá yo defino qué tipo de dato es, ¿sí? Y acá, ¿cuál va a ser en este caso? Fecha con Va a hora. ser fecha con hora, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Y para que cuando yo ingrese algo que sea una fecha y no un texto, por ejemplo, ¿sí? Si no, si yo no los defino como hice acá, pero acá puedo escribir cualquier cosa. Ah, bueno, me pide fecha desde. En ese no. Pero en este otro, vamos a seguir. Fecha desde. Acá, FD, que no lo definí. Me deja pasar. Y en el FH me deja pasar. Sí, no me dejó pasar, o sí me dejó pasar, pero vacío, pero no si yo ponía un texto acá, con este parámetro. ¿Por qué? Porque lo definí como fecha con hora. Por lo tanto, tendría que tener algo que signifique fecha, ¿sí?
Lo mismo voy a hacer con el otro. O sea que hay dos cuestiones. Definir el parámetro lo más claro posible para que el usuario no tenga lugar a dudas de qué debe ingresar. Y luego usarlo. El usarlo va acá. Entonces acá, en vez de poner lo que puse, empiezo a escribir. Y me lo sugiere. Fecha desde. ¿Y qué cosa? Empiezo a escribir y fecha hasta. ¿Sí? Entonces ahora están definidos y lo estoy usando. Las dos cosas a la vez. ¿Sí? Y ahí sí me aparece el Profe, fecha y el fecha hasta. Sí. perdón, yo no lo hice así. ¿Desde dónde, cómo define esos parámetros? ¿A dónde va para definirlos? Al lado de totales acá, Ahí está, parámetros. ahí lo vi. Perfecto, gracias. Bien. Bien. Entonces, vamos a hacer esto. Yo saco los parámetros, saco los parámetros como criterio, los saco, pero acá siguen estando, ¿sí? Yo lo ejecuto la consulta. Pongo acá, del 1, porque me los pide. ¿Por qué me los pide? Y porque yo los definí allá arriba. Del 1 del 2025 al 31 del 1 del 2025. Me los pidió. Ahora, ¿los usó como criterio? No. No. No, ¿Por qué me los pidió? Y porque yo los porque definí, están definidos. pero no están usados. Por lo tanto, me los pide, pero no afecta en nada al resultado que muestra la consulta. ¿Por qué? Porque no los utilicé. Ahora vamos a ver. Ahora yo los definí y los utilizo. Desde el 1 del 2025 al 31 del 12 del 2025. Y ahora sí, me los pide y a su vez hace uso de esos parámetros para filtrar junto con los otros criterios, porque los puse en la fila común en que estaba el tipo de transacción y en que estaba el ID de persona 1348. Entonces acá junté tres criterios I, el de la fecha, el ID de transtipo y el ID de persona. Y se Profe, cumplieron los tres en el resultado. Sí, escucho. una consulta respecto a la fecha. ¿Puede existir la posibilidad de que la fecha quede vacía, digamos, no pongamos ninguna Sí, información? pero bueno, que no ponga nada, veamos. No ponemos nada, no ponemos nada. ¿Y qué muestra? Nada. Nada. Porque no coincide con ninguna de las fechas de ese rango. ¿Sí? Bien, ok, Entonces, si estamos pidiendo un parámetro de fecha, lo vamos a tener que completar para que nos bien. muestre exactamente. Si no queremos que filtre por fecha, no ponemos No en el criterio. criterio. ¿Sí? Ok, Claro, bien, exacto. Bien. perfecto. Bueno, entonces, a la lista anterior le agregamos la posibilidad de filtrar. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaría si, bueno, que además de filtrar por fecha, que me permita filtrar por el cliente? ¿Qué se le ocurre que haríamos? Y en ID de persona sacaría el 1348 y agregaría un parámetro Bien, perfecto. para Entonces acá indicarlo. iríamos a parámetros que pondríamos IP, ID del cliente y qué tipo de datos. ¿Número Ahí es? sería contexto, Ah, bueno, tengo que saber. pero A claro, ver, tendría que ir a transacciones, vista diseño y de persona que es número entero largo. Número ¿Sí? entero largo. Bien. Entonces vuelvo acá a la consulta. Profe, Sí. sí o sí hay que respetar ese formato porque si no, no va a ser o sea, no nos va a traer la Y información. debería, claro, para que Está tengamos bien, eh, coherencia, así como le bien, pusimos acá, que esto va a ser una fecha, entonces acá le ponemos entero largo. Y ahora acá pondríamos el parámetro ese que habíamos creado con el nombre y bueno, entonces... Bueno, veamos. Desde el 1 del 20
25, 31 del 1 del 2025. No, profe, me parece que se te borró un Ah, parámetro. me cansé, sí, le erré. Me pidió otra cosa. Y luego le di 2 enter. El 1 del 2025, enter. Y de cliente 1348. En el parámetro, profe, se le borró. Cuando definió el parámetro se le borró el Bien. primero. ¿Se me borró acá antes el otro? No. Arriba, cuando definió el parámetro, le borró el nombre sin querer. Bien. Bueno. 31. Y acá me quedó, bueno, le puse mal la fecha, pero me mostró, me funciona el criterio que agregué, digamos, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, sobre cualquiera de estos, yo podría hacer un criterio, un parámetro, mejor dicho. Podría haber puesto, acá tenés razón. Acá podría haber puesto, seleccione si quiere ver ventas, 2, o quiere ver cobros, 4. Y acá poníamos un criterio para que viera o una cosa o la otra. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. O sea que los parámetros habitualmente nosotros los usamos acá, pero pueden servir para otros campos también para filtrar o, como dije, para o realizar una operación matemática con algún campo numérico de alguna columna. Bien. ¿Qué más dice acá? Para el mismo cliente y mantener, no, dice, mejore la exposición mostrando en columnas separadas los débitos y créditos de la cuenta en la cuenta del cliente. Bien. ¿Pudieron hacerlo a esto? Sí, profe. ¿Qué hay que Sí, hacer sí. acá? Y yo lo resolví con un sí inmediato. Bien. Hay un sí inmediato. A ver si acá está resuelto. Bien. Entonces, yo pondría débito o un título. Es decir, como hicimos recién. ¿Sí? ¿Qué pusimos? Débito. Le podíamos haber puesto ventas. O, bueno, es débito, porque en realidad una nota de crédito iría como crédito. ¿Sí? ¿Qué va? ¿Y qué decimos? Si y del tipo es igual a 2, total por factor cuenta corriente. Yo diría entonces que no es débito. Yo diría que si, acá diría ventas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy seleccionando por el ETRAN tipo 2, el ETRAN tipo 2, ¿qué es? Lo que es venta, pero ¿qué comprobantes incluye? Factura de venta, nota de crédito de venta, nota de débito de venta. Por lo tanto, no necesariamente va a ser débito cuando sea una nota de crédito, ¿sí? Y por ahí el título acá sería ventas, ¿sí? Pero está bien lo que ustedes dijeron. Si es tipo 2, lo pongo acá. Ahora, si yo quisiera que fuera débito, la columna esta, ¿qué tendría que haber usado como primer argumento del sí inmediato? La cuenta corriente es igual a 1. Si factor de cuenta corriente es igual a 1. Correcto, ¿sí? Ahora, si yo quiero ventas, digo, bueno, si el Idetran tipo es 2, ponga acá el total multiplicado por el factor de cuenta corriente. ¿Qué va a pasar? Y las facturas van a aparecer positivo y las notas de crédito irán a aparecer con signo menos, ¿sí? Bien. Y acá en crédito le vamos a poner, si el criterio es el mismo, le vamos a poner cobros. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos haciendo la división por débitos o créditos, la estamos haciendo por el tipo de transacción. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, el sí inmediato, ¿qué tiene? Bueno, la condición que yo quiero que se cumpla, y si es como un sí, digamos. Si la misma es verdadera, pongo que quiero que haga, y si la misma no se cumple o es falso, por el falso en este caso pongo que salga vacío. También están definidos los parámetros acá. ¿Sí? Bueno, no sé qué me equivoqué porque me muestra esto nomás. ¿Está claro? Entonces acá me aparece las ventas acá
es una factura, y acá me aparecen los cobros de este lado, que es un recibo, ¿sí? Sé que puse mal de la fecha. Ah, tiene el filtro, sigue teniendo el filtro del cliente también. Bien, perfecto. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Listo, no hay dudas. Dice, bueno, acá decía débito y crédito, ¿no? Bien, entonces, si nosotros nos atenemos a lo que decía acá, tendríamos que haber hecho el sí inmediato ¿con qué? Me lo El dijeron. factor. Factor de Factor cuenta corriente. corriente. Cuando sea 1, lo poníamos ahí, y cuando sea menos 1, lo poníamos en el de crédito, ¿sí? Bien. También podría ser, si es 1, ponga tal, y en el de crédito si es 1, ponga vacío, y si por lo contrario, si no es 1, que va a ser menos 1, ponga lo que queremos poner, que sería el monto multiplicado por el factor. Bien, para el mismo cliente, dice el punto D, y manteniendo el filtro de fechas, muestre los artículos que se le ha vendido con detalle de cantidad y precio unitario de venta. Bien, entonces ahora quiere que muestre los artículos, ¿sí? ¿Me sirve si partiera de esta consulta, ¿me sirve para mostrarme los artículos? ¿Lo que tengo No, acá? no. 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 ¿Qué me No. falta? Detalles, transacciones de Me Detalles. transacciones. falta tabla. donde están los artículos que han intervenido Y los en ítems. alguna de estas transacciones. Bien, entonces tendría que ¿qué? Agregar una tabla, ¿sí? Mostrar tabla, y ¿cuál tabla agrego? Transacciones, detalle, ¿sí? Bien, acostúmbrense a acomodar esto por ahí de alguna manera para que sean fáciles de visualizar las relaciones que existen entre estas tablas, ¿sí? Bien. ¿La dejamos todos estos datos? ¿Qué hacemos? ¿Venta? No iría más. Que quiere otro tipo de información ahora, ¿no? Tenemos que poner, Sí. ¿qué cosa? ¿Qué pondríamos en la consulta? También agregaría la tabla de ítem para poner el nombre del artículo. Bien, perfecto. Entonces, por ahí yo tengo acá el ítem, pero no sé cómo se llama el artículo. Entonces, agrego ítems. Y lo traigo para este lado porque está relacionado con esta última, ¿sí? Y me queda ahí ítems, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo ¿qué dejaríamos? Este cliente lo queremos, el comprobante no sé si lo queremos, no lo vamos a dejar. Vamos a poner los artículos. Bien, cobro lo vamos a sacar. ¿Y acá qué dejamos? De ventas. El Venta. 2 nomás. Dejamos el 2. Bien. ¿Qué traemos? El ítem, El ítems el nombre del ítem, la cantidad Cantidad y el y precio. precio unitario. Neto. y el precio unitario. ¿Dónde está el precio unitario? Precio neto. Precio Precio neto. neto. Bien, precio neto. Listo. ¿Está listo así o no? No. No. ¿Por qué no? Y la cantidad hay que multiplicarla por el factor de stock. Bien. Entonces acá ¿qué hacemos? Ponemos un rótulo y decimos que es igual a cantidad por factor de stock, que está escrito así. Sí. Bien. Y ¿Sí? el precio por el factor de cuenta corriente. Sí, pero como es precio unitario no importa. Si fuera monto, sí. Bien. ¿Sí? Yo, Bien, profe, sí. lo multipliqué también a la cantidad por -1 para que las ventas no me las muestren negativas, Bueno, digamos. sí, y me va a mostrar Sí. negativas las devoluciones. Bueno, eso depende lo que yo quiera hacer, en qué entorno quiera o en qué contexto quiera mostrar la información. Lo puedo hacer así, como decís vos, multiplicando por -1, o también podría a esto, Ser en las absoluto. propiedades, ponerle un formato, ¿no? Para que en realidad lo muestre positivo cuando está negativo, ¿sí? Claro. El formato se pone o se maneja de la misma forma que manejamos en el Excel el formato. ¿Se acuerdan? Hay algunos formatos estándares, y si no, también hay formatos que los define el usuario. Acuérdense,
La primera parte del formato era para los números, ¿cuáles? En el Excel. Los números positivos, punto y coma. La segunda parte del formato era para los... ¿Se acuerdan de eso o no? Negativos. Negativo, el tercero para el 0 y el cuarto para texto. Bueno, acá es igual. Entonces yo puedo ponerle el signo peso, si se trata de monto, adelante o no. Si son cantidades, lo puedo poner con decimales o sin decimales. Al signo peso también. Perdón, a los montos con decimales o sin decimales. Es decir, que si yo quiero que me quede, como se trata de ventas, yo digo, bueno, sí, está bueno que las ventas, cuando las vea, diga, bueno, se vean en positivo. Y si está negativo, va a ser porque se trata de una devolución. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera que con eso después calcular un stock, bueno, tendría que dejarla con el factor de stock como está para que las que estén positivas sumen y para las que estén negativas resten. ¿Sí? Bien, pero vale la aclaración que hicieron. ¿Está claro? Bueno, ahí teóricamente tendríamos... el 31 del 5. No hay nada. No sé qué le resto. 1348 desde hasta... Bueno, a ver, vamos a sacarle esto para que muestre. Son lindos los parámetros, pero cuando quieres probar uno rápido, ahí está, ¿sí? Tengo, no puse filtro de fecha, no puse, me filtra por la persona, que la puedo mostrar o no, eso no lo mencioné, pero lo puedo mostrar o no. El código del ítem, el nombre del ítem, la cantidad que está negativa cuando se trata de una salida y estará positiva cuando se trata de una entrada, aún siendo ventas, y el precio que está siempre positivo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Si yo no quiero que salga el ID de personas, solamente lo quiero para filtrar, ¿qué hago? Le sacas el Lo tilde. destilda. Saco el tilde. Correcto, saco el tilde. Bien, después ya vamos a ver que hay, en otro tipo de consulta hay otra cuestión que tiene que ver con eso. Acá está sacado, por ejemplo, ID transtipo para que no me muestre todos los dos, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Está clarito hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Sí, sí. Bueno, dice luego, genera un listado que permita seleccionar un periodo de tiempo variable. ¿Qué significa eso? ¿Que voy a armar qué? Parámetros. Parámetros. El informe deberá incluir por cada operación de venta registrada la fecha, el canal de comercialización, la identificación del vendedor y el importe de la venta neto de IVA. ¿Sí? Bien, ¿de dónde vamos a sacar estos datos? De transacciones. De transacciones. El nombre del vendedor lo sacaremos de la tabla correspondiente, el nombre del canal de la tabla correspondiente, que seguramente estas tablas están vinculadas a transacciones, y el importe neto de IVA, ¿de dónde lo vamos a sacar? De Y tendremos transacciones. que ver en transacciones si hay un importe neto de IVA, pero no tenemos el grabado, el no grabado, el total IVA, IVA RNI, total exento y total, ¿sí? ¿Cómo lo podemos sacar al neto de IVA? Sumando los tres Puede ser conceptos, grabado, no grabado y Sumando exento. esto, perdón, estos dos, más el no grabado, más el exento. Y si no, Yo hice La el total total menos el menos total de IVA. IVA. total menos IVA, ¿sí? También. Y si quieren, para estar seguro que está bien, los ponen, los hacen a los dos y deberían ser coincidentes los importes que arroje por cada uno de de las filas que integran la consulta, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de consulta estamos haciendo acá? De selección. De selección. De selección. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es de los datos que hay en una tabla, que es la origen de la consulta, que en este caso fue transacciones, en el caso anterior era detalles, estamos de toda la información que hay capturando y mostrando el detalle de una parte. ¿Sí? ¿Qué parte? Y aquella que cumple
con los criterios establecidos de filtración. Pero estamos mostrando el detalle. No estamos agrupando, haciendo nada más que de toda la información que está, sacar una porción de acuerdo a los criterios que cumplen, y eso es lo que estamos mostrando. Que la información está toda en Transact o en detalles de lo que necesitamos. Pero como por ahí queremos que sea más clara la información, recurrimos a las tablas relacionadas, generalmente de dimensiones o de hechos de nivel superior, que nos permiten darle más claridad a la consulta, como por ejemplo traer el nombre del ítem, ¿sí? Pero si nosotros no quisiéramos traer el nombre del ítem, con lo que está en detalle, que es el ID ítem, también podríamos haber hecho la consulta. Lo que pasa es que el que lo ve no va a saber que el código 88 significa tal producto y el código 99 es tal producto. Bien, eso era todo lo que ustedes tenían que hacer. ¿Qué vimos? Y vimos en algunos casos que ponían los parámetros pero no los usaban, en otros casos no definían los parámetros y los usaban, en otros casos hacían consultas que no eran de selección, en algunos casos no estaba multiplicado los montos por el factor de cuenta corriente, ni las cantidades por el factor de stock. O sea, había un mix de detalles, cuando en general el origen del cual partían para armar la consulta estaba relativamente bien, pero después la consulta quedaba incompleta o incluso hasta mal, porque no se usaban o adecuadamente los criterios de filtro que exigía o que pedía la consigna, o porque no se usaba el multiplicar por el factor correspondiente dependiendo de lo que se tratara. ¿Sí? Bien. Vamos a cambiar o a seguir y vamos a pasar al siguiente punto, que es resumen de operaciones. Resumen, ¿sí? Listado, resumen. Listado o detalle, no hacemos ningún tipo de agrupamiento. Simplemente extraemos porciones de la información almacenada de acuerdo a criterios establecidos. O establecidos o a establecer, porque si le ponemos parámetros, se van a establecer al momento de ejecutar la consulta. ¿Sí? Bien. Resumen de operaciones ya es otra cosa. Queremos que en vez de listar el detalle como está, lo resuma. Es decir, que pasamos, haciendo una analogía con el Excel, de un filtro a una especie de tabla dinámica. ¿Está claro? Vamos a resumir la información. Si la vamos a resumir, lo más probable o lo más lógico es que tengamos que, sobre ese resumen, hagamos operaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a querer saber cuánto fue lo que ocurrió en tal fecha. Y no vamos a mostrar el detalle de todo lo que ocurrió en esa fecha, sino solamente el total, por ejemplo. ¿Sí? Así el apartado F dice, resuma el total de ventas en pesos por canal de venta en un periodo de tiempo determinado. Bien. Entonces, si yo me voy acá, ¿qué hago? ¿Vamos a dónde? A crear diseño de consulta y ¿qué vamos a usar? Transacciones, profe, Transacciones. El canal Sí. de venta. y canal de venta. Canal de venta. Bien. ¿Qué pedía? La fecha en un periodo de tiempo determinado. El Por canal. canal, ¿sí? Ah, ¿qué más me falta? Tenemos que recibir Clientes, que sean ventas. Ventas, El por lo total tanto, y el y el iterativo. transtipo. Y el total. Sí. El total. ¿Acá qué dice? El total de ventas en pesos. Ah. Bien. Total de ventas en pesos. ¿Qué incluirían ahí? ¿El total del comprobante? No, sin IVA, pero No, El total neta. sin IVA. Bien. Soy partidario de incluir el total sin IVA, porque yo estoy analizando cuánto vendí en pesos en cada canal de venta, y el IVA no es algo que yo vendí, sino que es un impuesto que estoy obligado a trasladar en la venta. Para lo correcto sería mostrarlo sin IVA. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se saca el monto sin IVA? Recién lo aclaramos, que había dos posibilidades. La que le quede más cómoda es la que ustedes van a utilizar para poner acá. ¿Qué vamos a filtrar acá? Bueno, yo voy a poner total grabado para hacerlo más rápido, porque no, el objetivo es otro.
¿Qué vamos a filtrar? El idetratipo. Bien, vamos a poner el 2. Y en la fecha, teóricamente, no lo voy a hacer porque después empieza a pedir parámetros, pero vamos a crear 2 parámetros, fecha desde, fecha hasta, y acá Sí. vamos a poner entre parámetro 1 y parámetro 2. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Estamos repasando lo que ya hicimos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Ahora dice resuma. Si yo hago esto, ¿qué va a pasar acá? No va a resumir nada, ¿no? Me va a detallar todas. Me va a detallar todo. Habría que hacer Bien, una suma. bien. No, Entonces una de tengo que totales. resumir. ¿Cómo hago para que esta En esta totales, consulta, que es de selección, se convierta en totales? Me dijeron recién que acá hay un botón que dice totales. Si yo Sí, lo sí. presiono, automáticamente se agrega una fila acá que dice total. Y por defecto, a cada una de los campos o columnas que existen en la cuadrícula le agrega automáticamente agrupar por. ¿Sí? Bien. ¿Por qué queremos agrupar nosotros? Por fecha y por Por canal. canal de venta. Por fecha y por canal. Y de transtipo, ¿qué queremos hacer? solamente qué nos filtrar? muestra Que la la venta. filtre, ponemos dónde. La usamos simplemente para filtrar. Por lo Sí, hay que- tanto, yo acá en el agrupar por no le voy a sacar el tilde para que no lo muestre, sino que acá en el agrupar por le voy a poner dónde. ¿Sí? El dónde automáticamente me saca la tilde en mostrar y sirve, yo le voy a poner dónde cuando quiera o cuando tenga en la cuadrícula campos que solamente tienen la finalidad de filtrar. El caso de la fecha, si yo le hubiera puesto acá el filtro, no le voy a poner dónde, porque además de filtrar, yo quiero que sea uno de los campos por los cuales agrupe. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Y en el total grabado, ¿qué voy a hacer? Porque Suma. sería el total Una suma. sin IVA. Ahí viene ¿Qué voy a suma. hacer? hay que hacer una expresión. Voy a hacer, en este caso, yo quiero que sume. Entonces le voy a poner suma. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿O qué le falta a este? Aparte del factor cuenta corriente. Bien, le falta el factor cuenta corriente, ¿sí? Entonces, tendría que armar, eso se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan, para ver si reniegan o no, pero así es como lo aprende. Entonces acá yo tendría que poner un título que diga total ventas y agarraría el total sin IVA, que lo calculan como quieran, multiplicado por el factor de cuenta corriente. Cuenta Y eso corriente. quiero que lo sume, ¿sí? ¿Está claro? O sea que la operación que iría acá es la suma. Si yo lo veo a esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces aparece el 3 del 10? 3 veces, no está agrupando. ¿O sí? Si aparece Sí, 3 está veces, agrupando, Sí, pero está por agrupando canal. por canal. porque está agrupando por fecha y dentro de fecha por el canal. Y este total que está acá es la suma de todo lo que hubo ese día en este canal de atención. Esto que está acá es lo mismo, pero para el otro canal y así para cada uno de los días. ¿Está claro? Bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo hacer esto? Bueno, se los dejo a ustedes para que lo hagan. Pero la consigna de consultas de totales, a diferencia de la de selección, yo aprieto el botón totales y me aparece esta fila nueva donde por defecto le pone agrupar por. Ese agrupar por yo lo tengo que dejar en aquellos campos o columnas que quiero que formen parte del agrupamiento. Y en los restantes, generalmente los que son numéricos, voy a realizar una operación matemática, dependerá cuál, tengo varias para hacer acá, siempre teniendo en cuenta el factor que corresponda, si se trata de monto, factor de cuenta corriente, si se trata de artículo, factor de stock, y si hubiera algún campo que solamente o columna solamente es criterio de filtración, yo le voy a poner donde está la fila de total, le voy a poner el dónde, ¿sí? Después eso de expresión, bueno, ustedes se van a ir dando cuenta cuando la ejecuten, por qué aparece, en qué momento se da y cómo se
reacomoda muchas veces automáticamente esta consulta una vez que la ejecute y de acá desaparece el suma, aparece la expresión y el suma aparece acá arriba. ¿Sí? Bien, eso ahí tienen los videos también para ver, pero la práctica lo va a llevar a que automáticamente ustedes vayan detectando cuáles son esos cambios y por qué se producen. Dice luego, para los meses de junio y julio de 2025, determine el canal de venta en el que cada vendedor realizó la mayor cantidad de operaciones. Bien, mayor cantidad de operaciones. Máximo. Bien, a ver, ¿qué me está pidiendo? En un periodo de tiempo Cuente la determinado, cantidad de transacciones. es decir, que la fecha es un periodo de tiempo que debe abarcar ambos meses, junio y julio del 2025. O sea que yo pondría entre el 1 Es el del primero. 6 del 2025 y el 31 del 7 del 2025, ¿no? ¿Qué más? No sería un parámetro porque ya me lo está dando fijo, lo pondría directamente acá. ¿Sí? Sí. Lo puedo escribir. Entre el 1 del 6 del 2025, automáticamente cuando le doy Enter, y el 31 del 7 del 2025. ¿Qué pasó? Lo tendría que haber puesto con numerales para que Axel supiera que se trata de fecha, pero como no lo puse y tiene correctamente indicado mes barra día, perdón, día barra mes barra año, Axel entiende que esas son fechas y lo pone entre los numerales. Bien, el canal de venta lo dejo agrupando y acá, ¿qué me pide? La cantidad de operaciones que realizó en cada canal. ¿Qué tengo que hacer? Contar el ID, el número de... Contar cuántas operaciones hay. O sea que en vez de sumar, yo voy a ¿qué? A contar. Contar. Por supuesto, contaré esto, por ejemplo, a lo mejor, no el grabado. ¿Sí? Y acá le saco y le pongo contar. ¿Sí? Y si hago eso, Hay que borrar me los faltó el cruces. vendedor, ¿o no? No, Sí, la tabla de vendedores. vendedor me faltó. Bueno, vamos a poner ID de vendedor solo. Pero está bien lo que decís vos. Traemos la tabla ID de vendedor, ¿sí? El vendedor lo tiro acá, agrupo también por vendedor, ¿sí? Profe, ¿no habría que sacarle el filtro al 2 también? Porque ¿Por qué? dice, No le puse no esta dice última. ventas. ¿No En dice el, ventas? no, dice operaciones. Bien, perfecto, muy bien. Así me gusta, que lean detenidamente lo que pide. De operaciones, ¿sí? ¿No, Bien, no No tendría habría que que ir primero el ordenarlo. ID de vendedor y después el canal? bueno, eso depende. Canal y vendedor por canal. Bien, entonces va primero el ID de vendedor y después el canal. Listo. Así como dicen, ahí está el vendedor, que sería el nombre del vendedor, no el ID, y el canal. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa? Este vendedor No hay que aparece ordenar acá de y manera después me aparece ascendente. acá. Sí, hay que darle un orden. Bien, ¿y la fecha? ¿La tengo que agrupar por fecha o no? No, es para filtrar nomás. Es para fijar. Bien, vamos a poner dónde. ¿Viste? Entonces, lo vamos a pasar para este lado para que quede más bonito. Y ahí está. ¿Sí? Vendedor atención al público. Y este está 3 veces. Pero ¿cómo tendría que estar ordenado? Porque me dice, En donde para está ver el cuál es contar, más importante. en donde está el contar tendríamos que ordenar de manera, creo que era descendente, no me acuerdo. Bien, perfecto. Entonces me quedó este vendedor, pero ¿qué más? Que me acomode por vendedor y dentro de vendedor que lo haga descendente por cantidad de operaciones, ¿sí? Entonces, atención al público, tiene está 2 veces, no, perdón, este es el vendedor
que es otro nombre, pero en estos canales tiene 20, 10 y 3. Entonces queda primero el que es mayor para este vendedor. Acá está primero el que es mayor para que no es mayor, realizó más cantidad de operaciones en ese canal. Este vendedor tiene operaciones en 3 canales. El canal de atención al público es el que tiene mayor cantidad de operaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? La fecha la usé para filtrar. Si lo hubiera dejado con el agrupar por, ¿qué hacía? Por cada día me hacía un agrupamiento. Lo que no quería, porque el agrupamiento en realidad era por vendedor y canal. Esto no era una suma, sino que era simplemente que contara cuántas transacciones había realizado. Y como quiero que aparezcan en orden decreciente los más importantes en cantidad de transacciones o de operaciones, le doy un orden que es por vendedor, para ver todo el mismo vendedor, todos juntos, uno debajo del otro, tantas veces como canales intervino, y que se vea de mayor a menor. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Dice, elabore una comparativa para un periodo de tiempo determinado entre la venta total en pesos, IVA incluido, por cliente, y el total de cobranzas por cliente. Ordene el listado por total de venta de mayor a menor. Bien. Para un periodo de tiempo determinado. O sea que, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Un Cuéntenme un parámetro. poco. Parámetro. Fecha desde, fecha hasta. ¿Sí? Una comparativa por cliente. Esa fecha que vamos a poner. ¿Para qué sirve? Pues esto estamos hablando de funciones, perdón, de consultas de totales. La fecha va a servir para filtrar. ¿Y nada más? Y para agrupar, ¿no? No sé, ¿qué entienden? Dice, para un periodo de tiempo determinado, por cliente, la venta total en pesos por cliente. O sea que me interesa, dentro de un periodo de tiempo, a cada cliente cuánto le vendí y cuánto le cobré. No día por día. Eso ¿Sí? sí, agrupar. Claro, Entonces sirve solamente para filtrar, como filtrar en el caso de recién. ¿Cuál va a ser el dato agrupador? el cliente. El cliente. ¿Sí? Nombre. Si yo pongo el ID y pongo el nombre, voy a tener que poner agrupar por en ambos. ¿Sí o no? Bien. Y después, por un lado, yo tengo que mostrar en una columna lo que es venta sin IVA y por otro lado, perdón, con IVA, que sería el total, y por otro lado, lo cobrado. ¿Sí? ¿Con qué lo hago a eso? Para que me aparezcan las ventas en una columna y en la de al lado el cobrado, la cobranza. Hacemos Con el el un sí sí inmediato, Una inmediato. función Un sí inmediato. inmediato que no haga con la el tipo de suma. operación. ¿Sí? Con el tipo de operación. Si el tipo de operación es 2, ponga el total por el factor de cuenta corriente en la columna X y si no, ponga vacío. Y en la columna de al lado, cuando el tipo de operación es 4, ponga el total por el factor de cuenta corriente y si no, ponga vacío. Entonces me saldría, como dato se vería, nombre del cliente, total de ventas, total cobrado. ¿Sí? Ordenado por venta, por total de venta de mayor a menor. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, cosas que salgan primero los clientes a los cuales le vendí tuve un mayor monto de venta en un periodo de tiempo. ¿Está claro? Sí, ¿Sí o no? sí. Bien. ¿Por qué pone IVA incluido acá? Y lo aclara. Por las Para cobranzas. que sea comparable con las Correcto. Si yo cobranzas. quiero comparar entre lo que vendí y lo que cobré, vendí 100.000 para el cliente tal, cobré 20.000, la cobranza ya tiene el IVA incluido, porque cuando me paga la factura por su totalidad, con IVA. Entonces, para que sea comparativo, la venta tendría que también incluir el impuesto, de manera tal que yo pueda saber si vendí tanto y cobré tanto y sean cantidades o montos, en este caso, comparables. Bien. Genere, dice luego, un ranking de venta en pesos sin IVA, segmentado por provincia de radicación del cliente, correspondiente a un periodo de tiempo definido por el usuario. Bien, ¿cuál sería el agrupador acá?
La provincia. La La provincia. provincia. El cliente no me interesa la provincia, ¿sí? ¿El cliente tiene provincia asociada en la tabla personas? Creo que no, pero tiene algo que es la localidad. Esa localidad, si van a las relaciones, van a ver que está relacionada con otra tabla y que esa otra tabla a su vez está relacionada con las provincias. Por lo tanto, en la consulta, yo voy a tener que ver con qué tablas pongo con sus respectivos relaciones para que llegue a este resultado, ¿sí? Bien, tengan presente que todas las tablas que están puestas en la consulta tienen que tener al menos una relación entre alguna de ellas, ¿sí? No tiene sentido que yo ponga bancos acá y no le pueda relacionar con ninguna de estas dos, o sea, ya no me trae la relación. Si yo ejecuto esta consulta con esto y tiro el nombre del banco acá, lo más probable es que me dé cualquier cosa, ¿sí? Entonces, si yo agrego tablas, es porque esas tablas, si bien tal vez no necesite que formen parte de la cuadrícula, sí tienen que ver con la información que yo necesito porque me establecen el vínculo. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de recién, dijimos que necesito a las personas. ¿Las personas tienen la provincia? No, tienen la localidad. Entonces debe haber una tabla de localidad por acá. Bien, hay una tabla de localidad. ¿Está relacionado con esta? Sí. Bien, acá en las localidades hay provincia, no, pero hay partido. Por lo tanto, bueno, yo lo puse ahí, pero el partido debe haber una tabla partido. Bien, hay una tabla partido que está relacionada con localidades. Los partidos tienen provincia, por lo tanto hay una tabla provincia que está relacionada con localidades. Entonces, yo puedo llegar desde este dato a transacciones a través de estas tablas intermedias, ¿sí? O sea, de acá no voy a sacar ningún dato para poner en la cuadrícula. De ninguna de estas tres. ¿Pero por qué las agrego? Y porque es la única forma de vincular transacciones con provincias. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué llevaría acá yo? Y acá borro todo esto, llevo la provincia y llevo, vamos a suponer que fuera el importe que corresponda, multiplicado por el factor de, y si tuviera que llevar la fecha porque tendría que filtrar, también llevaría la fecha, ¿sí? Entonces, yo puse 5 tablas, de las cuales usé solamente datos de 2. Pero las otras son condición necesaria. Si esta no hubiera estado, ya pierdo este vínculo, se pierde, razón por la cual esto va a dar cualquier cosa. ¿Está claro? Eso no tienen que perderlo de vista. No puede haber alguna tabla suelta, por decirlo de alguna manera, que no tenga relación con alguna de las otras que existen en el lienzo. ¿Sí? ¿Está Profe, claro? Bien. Bueno, quedan más consignas para hacer. Las otras que vienen son más de interpretación de datos, es decir, muchas de estas cosas, el origen a lo mejor va a ser una consulta y la van a tener que, para analizarla mejor, trasladarla a una herramienta que tiene más potencial para el análisis, como puede ser Excel, en donde puedo en una tabla dinámica tal vez hacer campo calculado o lo puedo graficar, ¿sí? Entonces, tranquilamente el origen puede ser una consulta y luego a esa consulta ir al Excel y a través de obtener datos, traerla y ponerla en el Excel. Dos cuestiones se hacen consultas que las van a llevar al Excel. ¿Cuáles eran? Los que se acuerden. Si yo quiero llevar una consulta al Excel, ¿qué tengo que que no tener sea en cuenta para que me la pueda, Que no tenga que parámetros. que no tenga parámetros parámetros? Correcto. y Si tiene que sea de parámetros, el Excel no selección. no me va a aparecer disponible. Y la otra, que no es obligación, pero siempre es conveniente, es que sean las que lleve a Excel sean consultas de selección. Porque después de última, si tengo que agrupar, lo hago en el mismo Excel con las tablas dinámicas y me queda siempre más potencial al estar la totalidad de los datos y no solamente los totales agrupados. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí, Bien. profe. Sí. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? Ahora nos queda, esta guía tiene una parte que es pura de Access, que es toda esta introducción que estamos haciendo ahora, y después la finalidad es resolver un caso de la profesión, que es el IVA simple. Así que ahora yo voy a dejar de compartir
y le voy a ceder la clase a Mariano para que vean con él toda la parte del IVA para que después puedan desarrollar, en base a lo que le explique ahora, el resto de la guía. Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a ver esta parte de la guía. Tal cual como les dijo el profe, tienen un montón para practicar. Voy a compartir la pantalla, voy a cortar la cámara un segundito. ¿Se ve lo que estoy compartiendo allí? Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Bueno, como les decía el profe recién, tiene un montón de prácticas para hacer. Un montón de prácticas. Está bueno que las hagan. Recomendamos siempre hacerlas individualmente por el hecho de que es una simulación de cómo van a rendir un examen. Si quieren, siempre las recomendaciones que les damos, háganlas individualmente y si quieren luego, consulten grupalmente, pero no se pierdan la posibilidad de pensar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que pide. Sobre todo en estas de análisis e interpretación de datos, es muy interesante leer qué es lo que se pide, ir a la base de datos, a ver dónde está esa información, no ir directo a crear la consulta, sino ver dónde está eso. Bien. Para aprovechar la clase de hoy, vamos a ver un raconto de qué pide el caso 2 de papeles de trabajo de declaración jurada mensual. Ahora vamos a trabajar con IVA simple, que lo que cambia es muy poco respecto a lo que son los papeles de trabajo. Sí cambia la interfaz, eso sí lo vamos a ver ahora. Antes de eso, vamos a leer la consigna para que nos situemos de todo lo que está pidiendo y ver a dónde vamos en la base de datos, pongamos en contexto de qué tenemos que hacer. Dice, con el objetivo de elaborar un modelo Microsoft Excel, que dice modelo para nosotros lo que es gestión informatizada es una palabra que es trascendental. Modelo significa que hay que armar algo que trascienda en el tiempo. Voy a invertir tiempo una sola vez, tiene que estar bien armado, con todas las características que le hemos mencionado cuando hemos hablado de modelo, y que trascienda en el tiempo. Que con mínimas modificaciones, ya sea por la legislación vigente, el modelo siga funcionando y se haya invertido tiempo una sola vez. Esa es la característica del modelo. Entonces, un modelo Microsoft Excel que permita disponer de los datos necesarios para el control de la generación de la declaración jurada mensual del impuesto al valor agregado bajo el servicio, eso no es tan así, lo vamos a ver porque bajo el servicio IVA simple. IVA simple sí, servicio no me cierra, pero ya vamos a ver por qué. Se deberán diseñar dos consultas estructuradas, una para las operaciones de venta, otra para las operaciones de compra. Bien. Dice, ambas ajustadas a los criterios de cálculo y categorización establecidos por el sistema ARCA y que permitirá completar con una carga manual el apartado apertura por actividad. Bueno, es aperturas de otros conceptos, ya lo vamos a ver ahora. Dice, consideraciones técnicas y normativas, las leemos para que luego cuando vayamos a ver cuestiones particulares sepamos qué es lo que pide. Dice, la empresa está inscrita en sus actividades en ARCA, bueno, menciona los códigos de actividad. Dice, la familia de ítems tiene asociadas los correspondientes códigos de actividad. Bueno, eso significa que está mencionando que en la base de datos provista, que ustedes trabajaron recién y que vieron el mapa estratégico en la ventana relaciones, dice que las familias de ítems tienen asociadas el código de área. Ya vamos a ir a eso. Menciona ahora cuestiones que hacen a la declaración jurada en particular, que dice que el saldo técnico a favor del pedido anterior es de ese importe, el saldo de libre disponibilidad es de ese importe, dice que se utilizaron del saldo de libre disponibilidad anterior
ese importe para compensar IVA psicólogo. Dice, la empresa tiene como premisa para liquidar mensualmente el IVA, usar las percepciones que surgen del servicio de control fiscal, mis retenciones del pedido que liquida, y estas coinciden con los comprobantes de compra, que son del periodo fiscal mensual, julio 2025. El listado de percepciones incluye en el archivo percepciones junio 2025 CSV, que forman parte de este trabajo. Con ese archivo lo tenemos que cargar. Ese archivo todavía no está cargado, pero va a estar. Va a estar. Es decir, que los papeles de trabajo los pueden comenzar a hacer, y ese archivo lo vamos a poner a disposición en el canal correspondiente, en la hoja ruta. Dice, el 12/7/25 se abonó la obligación originada en el EFE 131 del mes de junio de 2025. De este surgen los siguientes totales remunerativos: remuneración 2, 4 y 8, 9 y remuneración 10. Bueno, ahí corrijo dos cosas. En lugar de 12/7, 12/7 es 12/8/25, se abonó la obligación originada en el EFE 131 del mes de julio de 2025. Bueno, eso va a servir para algo. ¿Alguien liquida IVA? Antes de comenzar a ver más cosas y explayarme, ¿alguien liquida IVA en la práctica o liquidó IVA bajo la modalidad de IVA simple? Sí, profe. ¿Liquidas IVA? Sí. Bueno, bárbaro. ¿Podés comentarle a los compañeros qué significa este párrafo? Bueno, justo el tema de las partes de las cargas sociales, no tengo, tipo, los clientes que liquido no lo tienen, así que esa parte no. Bien. Bien. ¿No? Profe, yo estoy aprendiéndolo, pero recién esta semana empecé a tocarlo en el estudio, pero lo que hacemos es tocar la remuneración 10, se calcula, creo que era un 2,2%, y eso después te lo podés tomar para el IVA. No sé si me expliqué más o menos bien o no. Sí, yo te entendí perfecto. Yo te entendí perfecto lo que estás hablando. Pero no sé si es tan así. Es decir, yo siempre lo pongo bajo duda. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos un trabajo profesional, que sería hacer un papel de trabajo, el papel de trabajo siempre tiene que estar respaldado en la legislación vigente. Eso diferencia un profesional de un mero liquidador. El mero liquidador le dicen, hace tal cosa, pero por ahí no sé si eso está bien. Entonces, para yo tener seguridad, certeza de que voy con un papel de trabajo es lo que está vigente, tengo que ir a las fuentes. Ir a las fuentes es investigar. Entonces, queremos que ustedes hagan un ejercicio, y está bueno lo que vos planteaste, si hace una semana que estás trabajando, está bueno que vayan a las fuentes y que vean, es decir, lo que dijiste, no sé si está bien, pero está bueno como un disparador para decir, bueno, la compañía dijo que parte de las contribuciones patronales que paga el empleado, que acá lo que está diciendo, está hablando de remuneraciones imponibles del formulario 931, que se utiliza para plasmar, ¿qué cosa? Para plasmar las obligaciones laborales que tiene un empleador, para depositar aportes y contribuciones a los distintos organismos. Y a su vez también seguro y obligatorio y ley de riesgo de trabajo. Sirve para plasmar esa obligación. Aquellos que son empleadores. Entonces, acá dice que esta empresa es empleadora, liquidó un F931, yo cambié la fecha, 12/8, y el periodo de julio. Porque si buscan la fuente, eso tiene algo que ver con lo que dice acá. Dice, si bien este modelo debe adaptarse a cualquier periodo fiscal, utilizaremos como mes testigo el correspondiente al mes julio 2025. Es decir, que los datos que habla aquí de una consulta de compras y de ventas es para el periodo fiscal 2025. Bien, entonces, indaguen, yo hice el rol de alumno, hice el alumno enmascarado. ¿Qué hice? Agarré y googleé sin tener una suscripción, por más que la tenga, busqué como si fueran ustedes. Y aparecen googleando, obviamente que googleando, viendo lo que está derogado, lo que está vigente, y llegué
Llegué a saber qué es lo que hoy ampara este párrafo. Y es lo que ustedes debieran hacer y tener la justificación. Eso es lo que uno le da seguridad de que lo que liquida es lo que, está correctamente. Sería como auditar nuestro propio trabajo. Siempre uno dice, prefiero equivocarme yo, pero no que se entere el que es el destinatario de la información. Es el que nunca se tiene que enterar que me equivoqué. Siempre si me equivoco, bueno, que no salga de mi papel de trabajo. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver qué es IVA simple, porque está bueno, es decir, está bueno saber qué es lo que pide, qué trae de nuevo ese IVA simple, y después vamos a ir a la base de datos, concretamente, para buscar la información que está diciendo el enunciado. Vamos a hacer un raconto rápido de IVA simple. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo sabe? ¿Quiere explicar con las palabras de ustedes? ¿Alguien que mencionó que comenzó a trabajar? ¿Pudiste leer algo? ¿Querés explicarlo con tus palabras? ¿No? ¿Me escuchó? El IVA simple no hay un perfil. No hay un perfil de servicio fiscal. Se ingresa a través del portal IVA. Se completan estos dos módulos que dicen aquí. Módulo 1 y módulo 2. Módulo 1, libro de IVA digital F2083. Esto ya existía, es decir, lo menciono porque está bueno, porque cuando hicimos las preguntas de AFIG hablamos de IVA simple. Bueno, y ahora llegó el momento de entrar en detalle en eso que hablamos, en su momento. Entonces, libro de IVA digital hace mucho tiempo que está. Entonces, es como que AFIG va mejorando los procesos y cuando pasa el tiempo, bueno, va juntando un proceso con otro. Y ahora junto el módulo 2. El módulo 2 que este módulo 2 que es nuevo. Entonces, Portal IVA, es IVA simple, no existe un servicio. Se ingresa a través de Portal IVA. Portal IVA yo ingreso, se ve bien allí la filmina, ¿no están viendo ustedes bien? Sí, sí. Sí, Perfecto. Bárbaro. Una vez que ingreso a Portal IVA, voy a nueva declaración jurada, luego voy a registración y declaración, y a partir de allí comienza el módulo 1. Módulo 1. Vuelvo a esta primera filmina que hace todo el detalle de lo que es el IVA simple. Módulo 1 y módulo 2. Módulo 1, ¿qué viene a ser? Bueno, es toda la carga de la información, la base de cálculo de la posición mensual, de la declaración jurada, que termina hoy, se llama F2051. Vemos el IVA simple, por más que coexistan en este momento otras metodologías de liquidación. El F2002, que es IVA por actividad, también está vigente. Como también está vigente el F731 y el IVA agropecuario. Están vigentes. Pero vamos a verlo porque a partir de noviembre pasa a ser obligatorio. Entonces, en el módulo 1 es la base, está toda la información. Compras y ventas y algo más también. Y en el módulo 2 es específicamente en base a la información brindada por el módulo 1, más otra información, como son de saldos, retenciones y percepciones, y utilización del saldo de libre disponibilidad, se genera lo que es el módulo 2. Se lo vamos a desarrollar rápidamente, porque es bastante sencillo. Entonces estábamos en esta filmina, donde ingresamos, le damos registración y declaración, significa que creamos una nueva declaración jurada, y a partir de allí, bueno, si en el mes en particular no hay movimientos de IVA, se genera en la solapa sin movimiento, se genera una declaración jurada sin movimiento. Si no, se cargan datos iniciales que piden para inicializar la declaración jurada, bueno, para ver el tipo de actividad en la cual, si hay alguna actividad en particular que el contribuyente está, bueno, en esos datos iniciales de la declaración jurada se cargan. Y si no, irán por el régimen general de actividades
que no son particulares. Bien, cuando ingresamos en la declaración jurada y cargamos los datos iniciales, aparecen esas pestañas, esas opciones que son libro IVA ventas, libro IVA compras, que eso ya existían en lo que es el antecesor de lo que es el IVA simple, que era el IVA listo. El IVA listo existió hasta junio de este año. Entonces el libro IVA ventas, IVA compras ya estaba. Se agrega esta nueva opción, que es ajustes y otros conceptos para generar la declaración jurada. Eso es nuevo, y está bueno verlo. Y para eso es ahí donde tenemos que tener información y papeles de trabajo. Libro ventas y libro compras, bueno, es parte de lo que se llama IVA simple. Yo cuando comencé digo, IVA simple no existe como servicio. IVA simple viene a ser como un corolario de liquidado de manera simple, es un nombre marketinero que le dan a lo que es la liquidación del IVA. Pero IVA simple no hay en particular un servicio contable. ¿Qué significa? ¿Por qué se trata de simplificar? Bueno, porque el libro ventas y el libro compras lo provee AFIP. Hay un proforma donde dice, bueno, mire, yo en los registros míos, producto de que los distintos contribuyentes que emitieron comprobantes en favor de usted, y usted los que emitió y yo tengo registrados, son estos. Bárbaro. ¿Qué es sano respecto a eso? Hacer una conciliación entre los registros de AFIP versus los registros de la empresa. ¿Qué es el práctico que sigue? Conciliar el libro ventas. Libro ventas. Conciliarlo, ver si los registros que tiene AFIP son los mismos que tengo yo. Esos son todos los pasos de los papeles de trabajo que hay que hacer para liquidar la posición de IVA mensual. Bien, si tengo diferencias, se pueden cargar manualmente. Si no, puedo cargar un archivo de importación, un archivo de texto plano, un CSV. Todas esas posibilidades tiene para completar el libro ventas y el libro compras. Pero por defecto me lo sugiere así, con los registros que hay en el orgánico. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a ver en detalle esta nueva opción que es ajuste y otros conceptos que hay para generar la declaración jurada. Dentro de eso dice ajustes al crédito fiscal, ajustes al débito fiscal y apertura de otros conceptos. En ajustes al crédito fiscal, dentro del menú ajustes y otros conceptos para generar la declaración jurada, hay algo que menciona el enunciado. En ajustes al crédito se puede cargar lo que menciona este párrafo. Ustedes deben investigar qué dijo la compañera, que no sé si está bien, me gustaría que lo confirmen. La compañera dijo algo, dijo que de lo que se paga de contribuciones patronales como empleador, bueno, tomando la remuneración 10, se puede tomar el 2,2% de ese importe. Bueno, vean si eso es así, y si es así, me gustaría que me digan para la clase que viene cuáles son las leyes, resoluciones generales, decretos que respaldan eso. Mencioné yo 3 instrumentos formales, pero no sé si son esos. Y que me digan, que indaguen, bueno, por tal y tal normativa es que se debe hacer, y ese número está ahí, y eso que dice está ahí. De ese modo me gustaría que justifiquen esa parte. Entonces, para utilizar eso, que es un crédito, supuestamente es un crédito fiscal, ¿dónde se carga? Bueno, dentro de IVA simple, dentro de la declaración jurada de IVA, en los ajustes al crédito tengo la posibilidad de cargar el crédito fiscal por contribución a la seguridad social. Tengo la posibilidad de cargar allí el importe. Aquí. Crédito fiscal por contribución a la seguridad social, y ahí dice una ley. Y ahí lo puedo cargar. Significa que eso que dice allí es como que se puede tomar como crédito fiscal. Y se carga dentro de la declaración jurada, bueno, en esa parte. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Con lo que dice aquí, en lugar de yo mencioné ajuste del crédito, porque ahí se puede tomar un crédito fiscal por parte de pago a cuenta de contribuciones patronales. Vamos a ir a la parte de apertura de otros conceptos, que eso es nuevo.
apertura de otros conceptos, aparece ese menú. Significa que lo que hay que hacer, hay que desagregar las operaciones de compras y de ventas y de restituciones de ambos. ¿De qué manera? De esa manera. Esto es lo que estaba en el sistema anterior y que sigue vigente, es el IVA por actividad. Entonces, parte del IVA por actividad, bueno, pasa a venir a esta parte. Esto lo han incorporado ahora, dentro de otros conceptos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer una apertura de ¿qué cosa? De todo lo que yo declaré como crédito fiscal y débito fiscal en general, hay que hacer una apertura. ¿Apertura cómo? Bueno, las ventas deben ser por actividad, por tipo de venta. ¿Cuál sería el tipo de venta? Bueno, venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, venta de bienes de uso, y dentro de eso, por responsable y por tasa de IVA. En el caso de las compras, no las pide por actividad, pero hay información en la base de datos para hacer por actividad. Pueden hacer. No las pide el aplicativo, pero si hago un papel de trabajo, lo hago amplio, generoso, porque quizás algún día lo pidan por actividad. Está la información. No lo pide por actividad, pero sí por tipo de compra. ¿Cuál sería un tipo de compra? Bueno, por compra de bienes, por locaciones o prestaciones de servicios. Y la apertura es igual que las ventas en esa parte. Es por tipo de responsable y por tasa de IVA. Bien, luego que hago esa carga, es decir, mi papel de trabajo en el Excel tiene que tener esta apertura. ¿Para qué? Para yo después venir y cargarla. Se puede cargar con importación de datos. Se puede crear un archivito y cargarlo. Lo más importante, que trae nuevo este IVA simple, es que en esta parte tiene que haber una consolidación de la información entre esta apertura que yo hice, de ventas y de compras, ¿con qué? Me tiene que dar los mismos importes que yo cargué en el débito y en el crédito fiscal general al comienzo. ¿Se comprende eso que estoy explicando? ¿O es confuso? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿No? Sigo entonces. Luego que cargo esa información y está consolidada, que el detalle que yo hice de ventas y de compras está consolidado con los totales generales de ventas y de compras, llego a qué cosa? A cerrar lo que es el libro de IVA digital. Lo cierro. Lo cierro y queda presentado. Es una obligación presentar el libro de IVA digital. Teniendo esa información de base, termina el módulo 1 solo, cuando yo le doy aquí generar, está generado y pasa automáticamente el sistema dentro de Portal IVA, dentro de la declaración jurada que yo tengo habilitada dentro de Portal IVA, pasa al módulo 2 de declaración jurada. ¿Qué viene a hacer? Bueno, trae cosas que ya están liquidadas. La pantalla inicial hace que yo cargue, ¿qué cosa? Datos iniciales de la declaración jurada. Bueno, ahí piden una serie de informaciones, producto de que yo detalle que la información que tengo, a qué corresponde, qué contiene. Y como menús principales en este módulo 2, que aparecen, bueno, estas 4 opciones, débito y crédito fiscal, que ya lo tengo, lo va a traer porque yo lo tengo en lo que es en el libro de IVA digital, lo acabo de cargar y conciliar, lo cargué de manera general y lo cargué de manera particular, detallando las ventas y las compras, como yo mencioné en la apertura. Retenciones y percepciones se traen del perfil con clave fiscal, retenciones y percepciones. Si no coincidieran, se pueden cargar a mano, hay que conciliarlas. Administración de saldos, me trae el saldo de libre disponibilidad anterior y a su vez las utilizaciones del saldo de libre disponibilidad, por ende calcula lo que es el saldo de libre disponibilidad neto de usos o de compensaciones. Y en la determinación del impuesto lo que trae es un resumen de todo lo que he cargado anteriormente. Vamos a mostrar aquí débito y crédito fiscal. Fíjense, me trae el saldo técnico del periodo anterior, porque ya figura en el sistema, lo mismo que el saldo de libre disponibilidad. Lo que es retención es lo que yo les mencionaba recién, me trae lo que está cargado en el sistema, mis retenciones, si no lo puedo importar, o se pueden cargar a mano también.
es otra alternativa más. Bien. Utilización del saldo de libre disponibilidad, bueno, me trae los registros que hay en AFIP. Y en el caso de, determinación del impuesto, me trae un raconto de todo lo que yo estoy cargando anteriormente. Por eso, lo que es el módulo 2, es muy poca la interactuación. De ahí es que viene lo que se llama IVA simple. Utiliza un montón de información cargada del módulo 1 para hacer la declaración jurada. Terminar en el 2051. Cargo información, al último, luego que salgo de esas 4 menús, aparece una opción confirmar. Bueno, cuando yo confirmo, me muestra en borrador, ¿qué cosa? La declaración jurada del 2051, que antes era el F731, bueno, ahora se llama 2051. Me muestra, si estoy de acuerdo con todo lo que está allí, lo presento. Y a partir de allí surge el acuse de recibo. Bien. Entonces, volviendo al enunciado de habiendo visto qué es lo que requiere el sistema de AFIP, el perfil portal IVA a través de declaración jurada, generada, ¿qué es lo que pide? Bueno, compras y ventas, ya lo está pidiendo el enunciado. Bueno, ahí habrá que hacer una consulta en Access, de compras y de ventas. El profe Darío recién les mostró, acá volviendo a lo que es relaciones, fíjense, acá está la tabla que menciona el enunciado. Actividades de AFIP está vinculada con ítem familias. Ítem familias se vincula con ítems. Es decir, que está la información, si voy a actividades AFIP, ahí dice las actividades por las cuales se desarrollan. Por ende, teniendo en la tabla de artículos, voy a poder ver, tanto en las compras como en las ventas, qué se compró y qué se vendió de cada una de las actividades. Es decir, que en transacciones tipo, tendré que ver las compras y las ventas. Eso es lo que me está diciendo, que haga 2 tipos de consultas. ¿Qué tipo de consultas van a hacer para llevar al Excel? De acuerdo a lo que vieron recién con el profe. ¿Qué tipo de consultas sería? Selección. Consulta de selección. Significa que van los registros sin agrupamientos. En el Excel yo los voy a trabajar, voy a hacer un papel de trabajo. Ese papel de trabajo, ¿qué va a tener? De las compras y de las ventas, voy a tener que generar la apertura que yo mencioné recién. Las ventas y las compras las voy a tener que hacer por ese tipo. Entonces, bueno, ahí tengo información en la base de datos. ¿Para qué cosa? Saber que tengo compras y ventas. Bueno, tendré que ir a transacciones. Acá tengo más campos. Si estoy hablando de periodo fiscal, acá tengo un campo que se llama periodo fiscal, que no es lo mismo que fecha. Tengo un campo periodo fiscal. Y a su vez, me tendré que valer de qué campo. El papel de trabajo se puede hacer con distintas herramientas. Entonces, ahí viene la selección o el conocimiento de la herramienta informática y elegir. Las que se elijan pueden tener ventajas y desventajas. Por ahí no está la herramienta perfecta. Ustedes tendrán que elegir qué hacen y por qué lo hacen con esa herramienta. Pero sí que sea un modelo. Tendré que intervenir el factor de cuenta corriente. Para saber, sobre todo, ¿para qué? Y porque yo les mostré recién aquí. Hay los niveles, chicos. Necesitamos ver esto para que ustedes puedan traer material de trabajo. Fíjense, en esta parte yo les mostré que tanto el débito como el crédito fiscal tiene que tener ese grado de apertura. Pero también las restituciones. Entonces, en esa consulta de selección que ustedes bien dijeron, el factor de cuenta corriente y me va a servir para calcular esas magnitudes. Porque puede ser que yo tenga una y letra 2 o 1 que serían venta o compra, y tendré que jugar con la herramienta con la cual arme el papel de trabajo, porque yo necesito apertura, necesito verlo. Y también necesito ver si es una devolución, devoluciones sobre ventas, devoluciones sobre compras. Y además, interviene la tasa de IVA.
La tasa de IVA. ¿La tasa de IVA dónde está? La tasa de IVA de las transacciones. Que se registró en las transacciones. ¿En qué lugar está? En transacciones, profe, estaba. En transacciones está bien. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Está la tasa de IVA ahí? Está la condición, pero no sé si la tasa. ¿Y la tasa dónde está? En la tabla tasas. En tasas. ¿Está la tasas? Acá no hay tasa de IVA en detalles. En la tabla de tasas, ¿qué son? Son las tasas que hay disponibles. Pero la tasa, recién, el profe recién les dijo que en la condición de IVA había una condición de IVA que estaba en personas y en la condición de IVA que estaba ¿dónde? En transacciones. ¿Recuerdan eso que les dijo el profe recién? ¿Y condiciones y las tasas de IVA? La tasa de IVA que se registró específicamente está en transacciones de detalles. En transacciones de Acá hay detalles. tasa de IVA. Ahí hay tasa de IVA. ¿Sí? Revisen la base de datos. Incluso está bueno, esto que yo les dije recién, venir y filtrar y adueñarse de lo que hay en los registros. Por ahí uno ve la base de datos a través de la ventana de relaciones, y bueno, por ahí ve que hay veo qué registro, pero en lo particular está bueno verlo recorriendo los registros, utilizando estos criterios de filtración, y bueno, se voy viendo con qué criterio se registró. Eso me va a ayudar a adueñarme de la información, saber qué hay. Si yo me adueño de la información, cuando lea una consigna, voy a saber a dónde ir. Entonces, yo mencioné compras y ventas, mencioné tasas de IVA, mencioné también lo que es el factor de cuenta corriente, que me va a servir para la herramienta que utilice para saber si es un comprobante originario o es un comprobante de ajuste del originario. Si es una nota de débito o una nota de crédito. Se comprende lo que estoy transmitiendo como herramienta para que ustedes puedan desenvolverse en lo que es esta consigna. ¿Se ha logrado comprender hasta ahí? ¿No hay respuesta? ¿No se comprendió? Pareciera que hay dudas. ¿Qué dudas le quedaron para eso? De todos modos, la clase que viene, la idea es que ustedes puedan comenzar y si tienen dudas, bueno, verlas entre todos o en la semana consultar. Queda claro lo que hay que hacer con un papel de trabajo, qué apertura hay que hacer y dónde está la información. Y a su vez las consultas que deben llevarse. En la consulta que yo llevo al Excel, llevo el código de actividad de compras y de ventas. Tanto en compras como en ventas, están los códigos de actividad relacionados. Se pueden saber. Algo que me quieran preguntar de esta primera aproximación de lo que es armar el papel de trabajo. Es decir, tenemos que hacer consultas, pero el papel de trabajo se estructura en un Excel. No sé si entendí bien eso. Correcto, sí. El elemento para poder hacerlo, sí, en el Access no se puede hacer papel de trabajo. El Access lo que le va a servir como herramienta de generación de la información en materia prima para poderla trabajar. ¿En dónde? Bueno, en una planilla de cálculo donde hay un montón de herramientas que permiten armar un modelo. Dentro de base de datos no van a poder armar el modelo. Hay un montón de herramientas que no están. Yo no podría hacer una consulta con ese grado de apertura. O sea, por eso primero tenemos que hacer una consulta. Perdón, primero tenemos que hacer una consulta y trasladarlo es un Excel para hacer en nuestro papel de trabajo.
Correcto, conectarse con la base de datos, con las consultas de selección generadas. Las consultas de selección generadas tienen que tener la información base necesaria para poder armar el papel de trabajo. Por eso es muy importante que ustedes vean toda la información necesaria para que esa consulta de selección generada en el Access tenga toda la materia prima para que trabajada dentro del Excel con herramientas surja un modelo. Y el papel de trabajo es completo, porque voy a tener el débito y el crédito, con la apertura, por actividad, por tipo de responsable, por tasa de IVA. Voy a tener el débito y el crédito, los ajustes al débito y al crédito, y a su vez tengo todas las consideraciones que dice allí. El saldo técnico, el saldo de libre disponibilidad, la utilización del saldo de libre disponibilidad, tengo retenciones, y a su vez tengo aquí un crédito fiscal. Ustedes tienen que llegar a la posición de IVA final, porque tienen toda la información necesaria para poder calcular. Y el periodo que ustedes tienen que armar el papel, el periodo testigo, es julio 2025. Profe, la idea es terminar, o sea, obteniendo el saldo de IVA, si es a pagar o no, digamos. Sí, sí, porque está toda la información. Bien. No es solo el saldo técnico, está todo. Bien. Y Está ese, completo. el archivo de las percepciones. El archivo de las percepciones los vamos a poner a disposición en la semana. Ah, bien. Bueno. Es lo que falta, pero ese simplemente lo van a importar. Sí, sí, entiendo. Porque dice que coincide con los registros de AFIP. Está bien. Bueno, veremos qué sale. Bueno, sí, ¿no? Lo importante es que se pongan a trabajar y de allí van a aprender un montón. Sobre todo van a aprender un montón de base de datos y van a consolidar el trabajo con el Excel. Bueno, Darío, ¿algo quieras más mencionar? No, nada más, ya demasiado tiempo le hemos consumido. Sí, la La verdad. clase próxima es el jueves, pero bueno, como dijo Mariano, si cuando van trabajando con esto tienen alguna inquietud, van consultando o mandando las dudas o alguna consulta que no les ande, ustedes o tengan problemas o no les muestre lo que quieren, saben que pueden por el chat adjuntar en la base de datos, como han adjuntado algunas veces el Excel o el archivo de Excel para que nosotros veamos el caso concreto y podamos guiarlo en el error puntual que no detectan, ¿no? Pero como también le dijo Mariano, está bueno que lo hagan de manera individual, pero por ahí los grupos que fueron armando compartan sus ideas. Una vez analizado individualmente, che, yo lo hago así, pero tengo esta duda, vos que averiguaste, intercambiamos ideas, a mí me parece que esto que yo hice está bien, lo que vos me decís no estoy de acuerdo porque leí tal cosa o tal otro, se van enriqueciendo entre ustedes, lo cual es lo que ocurre generalmente en la práctica. O sea, uno busca información, pero por ahí si tiene colegas de confianza, también intercambia ideas de qué es lo que piensa sobre algunos temas que no son tan claros. Acá la mayoría de las cosas tienen que estar claras, o están claras, leyendo adecuadamente o buscando adecuadamente, pero entre ustedes pueden trabajar como grupo en ese sentido, no resolverlo, yo hago esta parte, vos la otra, sino para intercambiar ideas y mostrar los avances de cada uno y tomar a lo mejor alguna cosa que el otro compañero lo hizo mejor y que a mí me sirve, y viceversa, ¿no? Eso nada más, pero bueno, basta de entretenerlo, ya es tarde, de mi parte nada más, que tengan buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, nos vemos. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Profe. Gracias, Nos chao. vemos. Chao, profe. Nos vemos.